Bien, jóvenes, aquí estamos con el nuevo objetivo de física sobre dilatación. Aquí vamos a hablar sobre dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación cúbica o dilatación volumétrica. ¿Ok? Si nosotros tenemos un alambre, ¿sí? A una cierta temperatura, ya que los materiales tienen un coeficiente de dilatación específico para ese material, ¿sí? Cuando se aumenta su temperatura, ese material va a sufrir una expansión. Es decir, que ese alambre que tenía una longitud inicialmente a una temperatura baja, al subir esa temperatura, ese alambre se va a elongar, se va a alargar y va a obtener una longitud un poco mayor que la que tenía inicialmente. Es decir, con la temperatura los cuerpos se expanden. Entonces, la fórmula para calcular la dilatación lineal sería esta, donde L sub 0 sería la longitud inicial, L sería la longitud final, donde alfa es el coeficiente de dilatación del material, donde T2 sería la temperatura final y donde T1 sería la temperatura inicial. Igual que ocurre con la longitud, también ocurre con la superficie, con el área. Si tenemos un objeto de una superficie inicial, de un área inicial cualquiera, al subir esa temperatura, ese cuerpo se va a ver aumentado en su superficie. Su área va a aumentar. Entonces la fórmula con la cual estaríamos calculando esa dilatación superficial sería esta, donde S es la superficie final, S sub 0 es la superficie inicial, donde alfa es el coeficiente de dilatación del material, T2 sería la temperatura final y T1 sería la temperatura inicial. Y esta sería la fórmula que vamos a utilizar para la dilatación cúbica. Sabemos que si ocurre una dilatación con respecto a la longitud y el área, también ocurre con respecto al volumen. ¿Sí? Un cuerpo a una cierta temperatura tiene un volumen. Si esa temperatura aumenta, entonces el volumen también aumentará. ¿Ok? Entonces, bueno, ya aquí vemos que B sería el volumen final, B sub 0 sería el volumen inicial, y alfa y T2 y T1 ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Aquí la diferencia está en que para la dilatación lineal en la fórmula tenemos a alfa, para la dilatación superficial tenemos a 2 alfa, y para la dilatación cúbica o volumétrica tenemos 3 alfa. Esa es la diferencia principal en cuanto a la fórmula. Ok, vamos entonces con algunos ejercicios para que vayamos viendo cómo se hacen estos cálculos. Veamos este primer ejercicio que dice así. Un alambre de cobre tiene una longitud de 15 centímetros a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Cuál será su longitud a 100 grados centígrados? Y aquí me están dando el coeficiente de dilatación de este material que es el cobre. Entonces, bien, vamos a escribir nuestros datos. Tenemos la longitud inicial, que el ejercicio me está diciendo que son 15 centímetros. Tenemos la temperatura inicial, que el ejercicio me está diciendo que son 20 grados centígrados. ¿Sí? La longitud es lo que vamos a calcular y la temperatura final, que es de 100 grados centígrados. Y el coeficiente de dilatación del material del cobre, que es el que vamos a estar utilizando en este momento, ya que este alambre es de ese material. Ok, tenemos entonces aquí nuestra fórmula, la copiamos, esta fórmula que tenemos acá, esta misma, y vamos entonces a proceder a sustituir los datos. L será igual a L sub 0, que son 15, multiplicado por 1, más alfa, que es 1,7 por 10 a la menos 5, por la temperatura 2, que son 100, menos la temperatura 1, que son 20 grados centígrados. De donde L será igual, o la longitud final será igual a 15 multiplicado por 1 más 1,7 por 10 a la menos 5 multiplicado por, aquí nosotros lo que hicimos fue que restamos, o sea, realizamos esta resta, 100 menos 20, aquí serían 80. Luego multiplicamos 1,7 por 10 a la menos 5 por 80, y eso me da 1,36 por 10 a la menos 3. Este valor que tenemos aquí viene del resultado de multiplicar estos dos.
Acuérdense que cuando tenemos una suma y una multiplicación, primero se hace la multiplicación y después se procede a hacer la suma. Luego realizamos esta suma, 1 más 1,36 por 10 a la menos 3, eso me da 1,00136. Luego multiplicamos esta cantidad por 15 y me da que la longitud es de 15,02 centímetros. Es decir, que a 100 grados centígrados este alambre de cobre va a medir 15,02 centímetros. Por aquí yo quisiera mostrarles en la calculadora, por si acaso estos cálculos se les dificultan un poco, vamos a explicarles cómo se va a ir haciendo. Por ejemplo, esto, 1,7 por 10 a la menos 5 por 80. Aquí nosotros en estas calculadoras, este modelo de calculadora que es uno de los más comunes, ¿sí? Entonces vamos a mostrarles cómo se escribe allí. Aquí estaríamos diciendo 1,7 por 10 a la menos 5. ¿Cómo se escribe eso aquí? Bueno, escribimos 1,7 y para escribir el por 10 a la menos 5 pulsamos aquí E menos 5. Ahí se escribió 1,7 E menos 5. Eso es equivalente a decir 1,7 por 10 a la menos 5. Y eso entonces lo multiplicamos por 80. Multiplicamos acá por 80. Y vemos que el resultado es 1,36 por 10 a la menos 3, que fue ese resultado que nos dio acá. Posteriormente tenemos que sumar 1,36 por 10 a la menos 3 más 1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, escribimos 1 más 1,36, como dice por 10 a la menos 3, pisamos aquí, y se escribió entonces 1 más 1,36 E menos 3. Ese E menos 3 significa por 10 a la menos 3. ¿Okay? Entonces aquí pulsamos igual y aquí nos dio el resultado que es 1,00136, que eso es el valor que tenemos por acá. Luego realizamos esta multiplicación y aquí nos da este valor. Bien, entonces allí ya está realizado nuestro primer ejercicio. Vamos con el segundo, que dice así. Una esfera de acero tiene un volumen de 3 centímetros cúbicos a 0 grados centígrados. ¿A cuánto debe aumentarse su temperatura para que su volumen sea de 3,03 centímetros cúbicos? Y aquí me están dando el coeficiente de dilatación, que es de 1,1 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Este es el coeficiente de dilatación del acero. ¿Okay? Escribimos entonces aquí nuestros datos. Tenemos el volumen inicial, que me lo está dando el ejercicio, son 3 centímetros cúbicos. La temperatura inicial, que es de 0 grados centígrados. La temperatura final, que es la que vamos a calcular. El volumen final, que aquí me está diciendo que debería ser de 3,03 centímetros cúbicos. Y el coeficiente de dilatación del acero, que es esto que me está proporcionando el ejercicio. Ok, vamos entonces a proceder a realizar nuestro cálculo. Colocamos aquí la fórmula, que es la fórmula correspondiente a la dilatación volumétrica, esta que tenemos acá. Escribimos acá. Este volumen, ya que vamos a calcular es la temperatura 2, entonces vamos a despejarla. Este volumen inicial que tenemos aquí, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Luego nos quedó así, la fórmula. Este 1 que está aquí positivo, lo pasamos hacia este lado, negativo. Y vamos a sustituir estos datos para que se nos haga más fácil realizar el procedimiento. La longitud, el volumen final es 3,03, volumen inicial que es 3, menos 1. Realizamos esta división, nos da 1,01 menos 1, realizamos esta resta y me da 0,01. Posteriormente tenemos este 3 alfa que está por acá, multiplicando a la temperatura 2 menos temperatura 1, esto lo pasamos hacia acá dividiendo. Y procedemos nuevamente a sustituir los otros datos que nos faltan. Aquí tenemos el 3, alfa, que su valor es 1,1 por 10 a la menos 5, la temperatura 2, que es lo que vamos a calcular, menos la temperatura 1, que es la temperatura inicial, que es 0 grados centígrados. ¿Sí? Ya tenemos entonces allí casi todo despejado, solamente que este número, que en este caso es 0 y está aquí negativo, pasamos hacia acá
positivo. Ya que es 0 no afecta el resultado, ¿no? Pero si aquí fuese otro número, sí lo afectaría, entonces por eso estamos haciendo el despeje completo. Entonces aquí de negativo pasa hacia acá como positivo. Realizamos esta división 0,01 entre 3,3 por 10 a la menos 5. Eso nos da 303,03 más 0, que es este número que tenemos acá. Y nos da entonces que la temperatura final que debería tener esa esfera para que alcance un volumen de 3,03 centímetros cúbicos es de 303,03 grados centígrados.